Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Villavicencio, soy jugador de básquetbol en silla de ruedas, soy el capitán de la selección chilena y también participo en el Club Deportivo Lobos del Bosque, los últimos campeones de la Liga Nacional de Básquetbol en silla de ruedas. He participado en distintos campeonatos internacionales representando a la selección. Ahora nos estamos preparando con muchas ganas, motivación y fuerza para representar a nuestro país en los Juegos de Santiago 2023 que se van a realizar acá en Santiago. Y como club deportivo también tratando de volver, ¿cierto? Y retomar nuestro entrenamiento después de estar mucho tiempo sin entrenar por temas de pandemia. Soy profesor de profesión, especialista en temáticas de discapacidad y deporte para personas con discapacidad. Además de ser deportista, también tengo un trabajo bien fuerte en lo que tiene que ver con lo dirigencial. Fui presidente de la Federación de Básquetbol en Silla de Ruedas durante 3 años. Posterior a eso, asumí el cargo de director del Comité Paralímpico de Chile. En la actualidad soy el tesorero del Comité Paralímpico de Chile y además soy el director, único representante del movimiento paralímpico de la Corporación de los Juegos de Santiago 2023. Mis primeras impresiones cuando adquirí la discapacidad en el año 2006, la verdad es que fue bastante difícil al principio el poder entender y el cómo iba a funcionar mi nueva forma de desplazamiento, ¿cierto? Que es lo que más importa, por lo menos a modo personal de estar en una situación de discapacidad, específicamente en silla de ruedas, ¿cierto? Que tenía que ver con el tema de los traslados, tenía que ver con el tema de la independencia, tenía que ver con el tema de el poder desenvolverme de manera independiente en todos los quehaceres de mi vida cotidiana. Yo creo que esa siempre fue mi principal preocupación. Es más, lo recuerdo claramente, las primeras veces estuve en el Instituto Teletón. En ese tiempo no existían, o estaban recién apareciendo las micros del Transantiago, las que cuentan con cierto grado de accesibilidad, ¿cierto? Y tuve la posibilidad de poder trasladarme en micro y a algunos metros ya tenían ascensor. Entonces, como que al principio, insisto, era mi mayor preocupación, pero a corto plazo, de cierta forma, igual tuve la posibilidad de ir movilizándome, ¿cierto?, de manera un poco más independiente. Eso por una parte. Por otra parte, tenía que ver también, o pensaba harto en ese momento también, con todos los prejuicios que habían en torno a las personas con discapacidad. Uno siempre estuvo ligado a la Teletón, que era lo que más conocía en esos momentos, y veía historias súper complejas, tristes, y uno nunca quería pasar por esa situación, ¿ya? Pero tiene que ver con eso, como con que veían en ese momento, o yo sentía que las personas con discapacidad eran personas súper dependientes de otras personas, como que no podían hacer su vida de manera cotidiana, y eso también me generaba como algunas dudas y me hizo tener ciertas aprensiones con respecto a eso. Sí he vivido situaciones de discriminación. La verdad es que bien pocas. Esta pregunta igual me la han hecho en algunas oportunidades. Y tengo que comentar que tengo una personalidad que igual es súper como extrovertida de cierta forma. Pero que sí he sentido en algunos momentos discriminación, principalmente en las veces que he tenido que utilizar taxis o algunas aplicaciones como Uber, ¿cierto?
Vivi, que al verme en la silla de ruedas esperando el auto cuando ya se va acercando, deciden decirme que no, la silla no cabe en la maleta, que la maleta viene ocupada, o simplemente me ven y pasan de largo, ¿ya? Esa situación me ha pasado hartas veces, no solo una, y creo yo que es la principal discriminación, o en donde más me he sentido discriminado de cierta forma, desde que estoy en esta condición de discapacidad. ¿Qué entiendo por discapacidad? Bueno, yo igual trabajo en temáticas de discapacidad, lo dije anteriormente, y he estudiado y conozco, creo yo, bastante sobre el tema. Existe la Convención Internacional, ¿cierto?, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en Chile tenemos la ley actual de inclusión, la que dice principalmente que la discapacidad no está en la persona, está en el contexto, y de manera personal siento que es la que me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido por hartas razones, pero principalmente porque yo entiendo desde la experiencia que al final lo que a mí me discapacita, por decirlo de alguna forma, es cuando en el contexto y en el entorno no están las herramientas suficientes para yo poder participar en igualdad de condiciones que las demás personas de manera cotidiana. Ejemplo de eso es, por ejemplo, en mi trabajo, donde yo llego, ¿cierto? Tengo mi estacionamiento, el ascensor para subir al segundo piso, estacionamiento accesible, a eso me refiero. El ascensor, ¿cierto? Llego a mi escritorio, tengo un baño que es accesible donde ocupamos todos nuestros compañeros, compañeras. Y eso me permite a mí sentirme en igualdad de condiciones con los demás. Y siento que eso es lo que a mí, por lo menos, de manera personal, es lo que más me llega o me queda desde qué es la discapacidad o de cómo lo puedo entender, ¿cierto? Y también mencionando que por mucho tiempo se pensó que una persona con discapacidad también era una persona que era súper enferma, y siento yo, y también es lo que he aprendido y he podido experimentar, es que soy mucho más sano que muchos de mis amigos, que muchos de mi familia, por esta vida ligada al deporte que uno ha llevado durante tanto tiempo. Entonces eso también creo que a mí me hace mucho sentido el entender que una persona con discapacidad no es una persona enferma, y que el contexto al final es el que hace que la discapacidad se sienta o esté mucho más presente.